Hola mis queridos estudiantes de segundo medio, el día de hoy les traigo el material de estudio número 3, con el tema totalitarismos. Espero que disfruten esta clase de historia. Bien jóvenes, comencemos. Lea por favor las instrucciones que aparecen a continuación. Recuerde que si quiere leer puede ponerle pausa al video y retomar la clase a continuación. El objetivo de hoy es comprender el surgimiento de regímenes totalitarios en Europa y su impacto social, económico y político. Bien, esto me va a servir para comprender qué sucede cuando hay ausencia de democracia y de libertad, entre otras cosas. Los contenidos que trabajar son 4. Estos son totalitarismos, fascismo, nazismo y estalinismo en Italia, Alemania y la Unión Soviética respectivamente. Acá les dejo una cita del autor George Orwell. Yo sé que ustedes lo han escuchado y leído. Léala por favor. Bien, ¿dónde surgen los totalitarismos? Al igual que nuestra área de estudio anterior, sigue siendo Europa. Acá surgen los totalitarismos que vamos a desarrollar en la clase. ¿De acuerdo? Italia, Alemania y la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Y surge producto de problemas económicos, políticos y sociales que trajo el periodo entre guerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí se dieron estos totalitarismos, ¿de acuerdo? Ya, y esto pasó porque la democracia liberal tuvo un fuerte desprestigio, por ejemplo, por la crisis del año 1929, ¿cierto? Ahí se demostró o se vio que no era tan eficaz ese tipo de economía, ¿de acuerdo? La economía liberal también tenía una desventaja. Fue entonces cómo van a surgir diferentes ideas en política y economía, ¿ya? Y van a dar paso a los totalitarismos que vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo surge entonces? Lea por favor. Bien, una vez que ya leyó entonces se podrá dar cuenta que dentro de los factores que hicieron posible el totalitarismo fue la formación de la sociedad industrial. ¿De acuerdo? Esta sociedad de masas va a permitir la concentración de la población en las ciudades y esto va a hacer que puedan ser controladas con mayor eficacia. ¿De acuerdo? El control que se realice de las personas en las ciudades va a ser mucho más eficaz que el que se realice, por ejemplo, en sectores rurales. Bien, esto sumado a los avances tecnológicos que se vieron tanto en la industria manufacturera como en la industria de armas, va a permitir que la represión por parte del Estado pueda ser más eficaz y violenta contra los ciudadanos. Bien, algunos conceptos: totalitarismo y terrorismo de Estado. El primero dice que es un régimen político no democrático en el cual la sociedad, mediante la propaganda, educación, represión, entre otras medidas, se encuentra sometido al Estado y en el que el poder se concentra en un partido único existente. Bien, y terrorismo de Estado es la utilización por parte de un gobierno de diferentes formas de violencia destinadas a imprimir el terror sobre la población, con el fin de poder controlarla y someterla. Bien, eso es terrorismo de Estado. Acá les dejo un mapa conceptual con las causas del régimen totalitario. Bien, hubo una crisis del liberalismo y la democracia, por el ejemplo que dio Estados Unidos al caer en la crisis económica, ¿de acuerdo? La Primera Guerra Mundial también contribuyó a esta crisis democrática y la Gran Depresión también a esta crisis financiera. Fue entonces como se buscaron alternativas de modelos económicos que la otorgó el comunismo soviético y el fascismo, ¿de acuerdo? Estos fueron alternativas a la democracia liberal. Por favor, lea las lecturas que le presento a continuación. Continuemos. Todos los totalitarismos tienen cosas en común, ¿de acuerdo? Entre las que se destacan la existencia de un partido único, el control a la vida privada, ¿de acuerdo?, de la población, mediante el control de la prensa, la cultura, la educación, entre otros, ¿ya? Y el uso de la fuerza, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para perseguir a los adversarios del régimen. Bien.
Comencemos entonces. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini. Lo pueden ver ahí en la televisión que le pongo al costado. Ese es el dictador Benito Mussolini. Y en el mapa conceptual que les presento está la explicación de su ascenso. ¿De acuerdo? Tras la victoria sin muchos beneficios de la Primera Guerra Mundial y la presión social por aumentar sus ganancias económicas y sumado a la cesantía, de acuerdo, que tenían las personas en Italia y a la inflación descontrolada, o sea, a la alza de precios de los productos y a la devaluación del dinero, eso es la inflación, ¿ya? Se fueron radicalizando posturas, ¿de acuerdo? Fue entonces como este grupo de paramilitares van a crear un partido, de acuerdo, que más tarde se tomaría el poder en Italia. Bien, en cada uno de estas diapositivas que presentan a los personajes, usted va a encontrar esta lectura, la cual le va a dar ciertos parámetros, ¿ya?, de la vida del dictador y cómo éste veía su devenir político. Bien, siguiente. Las características del fascismo italiano son que el poder se concentra en una persona, en este caso el duce, ¿de acuerdo? Se persiguen a los opositores del régimen, está la presencia de un partido único, ¿cierto? El fascismo va a controlar la economía y se eliminan los sindicatos o las agrupaciones de trabajadores, ¿ya? Y la prensa y las escuelas van a sufrir una intervención, o sea, un control. Bien, el sistema económico que se va a comenzar a utilizar acá es el corporativismo, ¿de acuerdo?, que se basa en un control estatal donde los representantes de los gremios se van a dividir según la situación socioeconómica del trabajo, ¿de acuerdo? O sea, también según la importancia del trabajo. Sigamos, el nazismo de Adolf Hitler acá en Alemania. También les presento una breve lectura y las causas de su ascenso a continuación. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania se vio muy humillada, ¿de acuerdo?, por el Tratado de Versalles, se van a comenzar a desarrollar una serie de ideas para que Alemania vuelva a retomar, ¿ya?, producto de las consecuencias del Tratado de Versalles, que son la pérdida de territorio, la restricción de las fuerzas armadas y el pago de compensaciones económicas a los países involucrados en la guerra. Alemania se vio muy desfavorecida. Por lo tanto, las personas y los diferentes líderes van a comenzar a desconfiar de la democracia, ¿ya?, y va a surgir una fuerte polarización política, ¿de acuerdo?, un descontento general. La finalidad fue rehacer la economía, rearmar o reorganizar el territorio alemán y a las personas, establecer una política autárquica, o sea, de abastecimiento propio, sin depender de países vecinos o aliados, ¿ya?, y una política de higiene racial. Esto fue lo que causó mayor impacto de la política alemana, ¿de acuerdo?, la higiene racial, ¿de acuerdo?, la persecución de grupos minoritarios, homosexuales, gitanos, ¿de acuerdo?, judíos, entre muchos otros. Bien, y se establecieron este tipo de sistemas, bonos, ¿de acuerdo?, para hacer una alternativa a la crisis monetaria que estaban sufriendo, ¿de acuerdo?, producto de la inflación. En la inflación, les recuerdo, el dinero deja de tener el valor que antes tenía y los productos suben radicalmente de precio, ¿de acuerdo?, y ya no te alcanza el dinero para comprar lo que antes sí podías acceder, ¿de acuerdo? En la Unión Soviética, el estalinismo. Lea por favor el párrafo que le dejo a continuación y va a comprender cómo este personaje de aquí, Joseph Stalin, va a ascender al poder luego de que Lenin muriera, ¿de acuerdo? Aquí hubo un conflicto entre quién
entre cuál de estos dos personajes va a continuar con con las ideas de la Unión Soviética, ¿de acuerdo?, después de la abdicación del zar Nicolás II, si León Trotsky o Joseph Stalin. Lo que se quería conseguir era el control total de la economía, ¿de acuerdo?, y de los territorios que poseían ya antes los privados o los grupos privilegiados. Aquí se puede ver cómo hay un alto grado de jerarquización en el partido, ¿de acuerdo? La burocracia que ustedes hoy día conocen, y muchos son detractoras de esta, surge acá. Hay una fuerte represión a los grupos contrarios, ¿ya? Y el Estado participa de todas las áreas de la economía, y la sociedad, y la cultura, y las artes, y la educación, ¿de acuerdo? Mediante la colectivización de la agricultura, o sea, ya no existe propiedad privada, ¿de acuerdo? Todo pasa a ser mano del Estado, ¿ya? Y mediante los planes quinquenales, que son planes que duran 5 años y le dan prioridad a un área productiva, o por ejemplo, en el segundo plan quinquenal se dio mucha relevancia al desarrollo del estilo de vida de la población, ¿de acuerdo?, a suplir sus necesidades básicas, alimentación, ¿de acuerdo?, vestuario, vivienda, entre otras. Ya, en esta tabla comparativa, usted se va a poder dar cuenta ya de lo que comparten cada uno de estos totalitarismos, ¿de acuerdo? La presencia de un partido único, economía centralizada, represión de los adversarios, ya uso de propaganda, ya para manifestar sus ideas en un principio, ¿de acuerdo? Política expansionista, en algunos casos, ya. En algunos casos no se hizo en un principio, pero más adelante sí se va a propiciar una expansión, teniendo como argumentación, ¿de acuerdo?, que no es posible con los terrenos o los territorios que hasta ese momento percibían algunos de estos países, no es posible suplir la demanda interna, por lo tanto era necesario expandirse, ¿ya? Adoctrinamiento político en las escuelas, ¿ya? Y la presencia de un líder carismático en principio, ¿de acuerdo? Porque para poder acceder al poder, el líder debía ser carismático y llegar a las masas, en principio. Después, cuando tomaba el poder, ya no. También les dejo una serie de lecturas de cada uno de los personajes, que también usted puede encontrar en su libro, ¿de acuerdo? Ya les voy a indicar en qué páginas, ¿ya? Y acá le dejo su autoevaluación, que quiero que la complete, por favor, para que se dé cuenta de sus logros alcanzados o qué le faltó en esta clase. Bien, muchas gracias. Recuerde que para las consultas y preguntas respondo a mi correo acá. Les señalo que en su libro van a encontrar la información de lo que acabamos de ver en estas páginas, ¿de acuerdo? Regímenes totalitarios, desde la página 38 a la 45. Bien, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos.